Hola a todos. Aquí Maki. Evidentemente tenía que hacer una referencia a Rango para empezar este maravilloso gameplay. Uy, empieza la historia de una. Acabo de encender, acabo de poner el juego directamente y vaya, ya empieza con el texto. Bueno, vamos allá. Aquello ocurrió 8 años antes de los sucesos actuales, cierto día de invierno. Fue en esa mañana soleada que por primera vez en su vida ella entendió el valor de la vida. Su casa estaba cerca de una montaña. Alrededor de ella no había nada, solo naturaleza pura. Ella no tenía vecinos, tampoco amiguitos con los que conversar. Los eventos como viajes escolares o juegos al aire libre eran un dolor de cabeza. Pero sí, aún así, este lugar rodeado de agua mineral y estrellas era una caja de recuerdos tanto felices como frustrantes. Aunque aquello fue solo durante el verano. Los inviernos en aquellas montañas eran extremadamente gélidos, cada mañana más severa que la anterior. Su padre la llevaba a la estación de tren, después de esperar 10 minutos a que se calentara el motor y se despejaran las ventanas cubiertas de nieve. Su padre saboreaba su café matutino y la dejaba que saliera a acelerar el motor. Salía por la puerta principal, atravesando el jardín con aliento helado, hasta llegar al viejo sedán. Como siempre, introducía la llave y arrancaba el motor. El motor empezó a sonar, justo cuando terminaba orgullosa aquella humilde tarea que tantas veces había hecho antes. ¿Se escucha un grito? Un grito agudo cruzó por el aire. Sabía, aunque no era humano, que aquel débil sonido era un grito de agonía. Pasaron unos instantes. Su padre salió y abrió el capó del coche. Las correas del ventilador crujían. Un motor de aspecto monstruoso y algo que no pertenecía ahí. Había una gata y lo que parecían ser sus dos crías, dos gatitos. Los 3 gatos se habían acurrucado en busca del calor en el compartimiento del motor. A la madre le faltaba la cabeza. Uno de los 2 gatitos había sido destrozado hasta quedar irreconocible por las correas del motor y seguramente murió al instante. ¡Joder! ¡Vaya inicio! El otro gatito, con la cara medio cubierta de sangre, jadeaba débilmente. Se aferraba desesperadamente a su madre, o, mejor dicho, al trozo de carne que era su madre con lo último que le quedaba de vida. Su padre se lamentó de su situación. La noche anterior había sido especialmente fría. Después de que él volviera a casa ayer, los gatos debieron de colarse bajo el capó, atraídos por el calor del motor. Habían dormido junto al motor y se habían despertado con una tormenta de correas girando. En los 80, los coches no estaban tan bien sellados, así que no se trataba de algo inaudito. La voz de su padre parecía de instante. Solo podía distinguir un pequeño mechón de pelaje gris del gatito. El resto estaba cubierto de la sangre de su madre y de su hermano. Puedo ver su cráneo, la frágil vida de un gatito manchado. Tembloroso y posiblemente ciego, continuó acurrucándose contra el pecho de su madre muerta. Tomó al gatito en brazos y corrió a lo profundo de las montañas, a la casa de su abuelo. ¿Fue porque le invadió el remordimiento? ¿O por la conmoción de la pena? Años después, seguía sin estar segura. Conteniendo las lágrimas, irrumpió en el taller de su abuelo. Su abuelo era un mago que podía hacer cualquier cosa. Ella nunca había visto magia, sabía que la magia era una fantasía sacada directamente de los cuentos de hadas, pero también lo era su abuelo. Había de encontrarlo. Era el único que podía ayudarla. Dijo el mago de la cueva con indiferencia. Este gatito necesita nuestra ayuda, suplicó. Fue una tarea sencilla. Uy.
A una labor hercúlea, su abuelo no quiso decirlo. Se limitó a conceder el deseo infantil de la niña. ¿Cuál máquina? Ok. ¿Magia? Sin embargo, antes de darse cuenta, tenía en sus manos un pequeño cadáver. Su pelaje estaba frío. El calor de la vida había abandonado su cuerpo, y las lágrimas que tanto había luchado por contener brotaron de sus ojos. El arrepentimiento se extendió por su pecho como un cielo gris infinito. No, no pueden revivir al gatito. Terrible. Su mente luchaba por comprender lo que acababa de ocurrir. Los últimos 10 minutos estaban totalmente en blanco. A quien conoció, lo que había conocido, era como si nunca hubiera ocurrido. De lo único que estaba segura era de que la vida, una vez extinguida, nunca puede volver. Ese día fue su error el que me dio a luz. En efecto, lo que sea que ocurrió ese día fue un día de nostalgia y añoranza. Este es el cuento de hadas de hace 8 años. El día en el que se conocieron, el cual ninguna magia puede traer de vuelta. Aquí cambia el estilo ya. ¿Qué? ¿Guardando? Arrogante, codicioso y solo capaz de destruir. Debo ser un lobo. No tengo remordimientos. No hay vuelta atrás. Si mi orgullo te ha dejado atrás, mis sinceras condolencias. Pero, en cualquier caso, supongo que es mi destino morir a manos de Caperucita Roja. Capítulo 1. Una persona extraña. Ok, una introducción curiosa cuanto menos. De hecho, no ha aparecido el título del juego. O sea, ha aparecido, pero no con un menú, sino directamente con el juego. Pero bueno, ahora que ha terminado esa pequeña introducción, entiendo. Empezamos con Mahotsukai no Yoru, que es el primer contenido que estaré haciendo fuera de Twitch, fuera de streams. Y un juego que tenía muchísimas ganas de probar, una visual novel, como ya muchos conocerán, que soy bastante... no adicta, porque no juego muchas, pero sí es un género de videojuegos que me gustan bastante. So, estaré con esta serie hasta terminarla y ya luego me pondré con otras cosas, supongo. Esta traducción está hecha por Taikutsu TL, son los que hicieron la traducción, así que desde ya muchísimas gracias a ellos, que son los por los que puedo estar jugando en esta ocasión Mahotsukai no Yoru. Desde hace muchísimos años que le tengo ganas a esta visual novel, que es de Kino Konazu, el autor de Fate, Tsukihime y muchas otras obras de su autoría. Entonces, bueno, yo le tengo fe. Veamos a ver qué ocurre, ¿no? En esta historia que parece que también va de magia. Bueno, Mahotsukai no Yoru, Maho, magia. Ya vemos la introducción que va de eso, entonces, bueno, vamos a ver cuál es el plot que hace tan especial a Mahoya. Y eso. Voy a quitar un poco el ventilador, voy a echarle un poco para atrás, pero ya les digo que hace un calor del infierno y me estoy asando, pero hey, con tal de que en el gameplay no se escuche el todo el rato, pues yo lo quito, yo lo quito. Ok, vamos allá. Era una mañana tranquila. Desde su cama podía ver que el cielo era de un gris cenizo, de acuarela. El termómetro marcaba 6.111 grados Celsius, una temperatura bastante implacable para ser noviembre. Su estómago la despertó con un gruñido, recordándole patéticamente que no había desayunado. Pero las mañanas relajadas como las de hoy eran, para ella, una bendición. Ya eran más de las 8 de la mañana. En cualquier día normal de la semana sería inevitable llegar tarde, pero hoy se habían cancelado las clases para conmemorar el aniversario de la escuela.
Agradecida, tenía la intención de tomárselo con calma por primera vez en mucho tiempo. Por la ventana se veía un gris sombrío que la recordaba más al atardecer que a la mañana. No era ni por asomo una mañana agradable, pero después de haber estado despierta toda la noche, hasta hace apenas 3 horas, no podía importarle menos el clima que había afuera. Lo único que le importaba era dormir más. Mientras pudiera pasar la mañana en la cama, lo que ocurriera afuera no le importaba. Cerró las cortinas. Lo particular que tiene esta visual novel a comparación de muchas otras es que el estilo visual tomado por Time Moon a partir de esta novela y que luego tomarían el Tsukihime Remake, es bastante diferente a una visual novel común y corriente. Tiene bastantes más ilustraciones, es bastante más movida, o sea, por el hecho de que tiene muchos más efectos, tiene mucho más movimiento que cualquier otra visual novel, que como sabemos es un fondo con sprite y voces y ya, y normalmente no necesitas mucho más, pero en esta pues no, es mucho más movida, incluso entiendes mucho más lo que está ocurriendo sin necesidad de leer, a pesar de que evidentemente tienes que leerlo, pero bueno, creo que eso es lo que hace especial a MaHoYo. Vamos a ver qué tan expresiva es, porque evidentemente no la he jugado, pero sí que he probado un poquito Tsukihime y es de ese rollo. Luego cerró los ojos e intentó que el sueño la reclamara. El dulce sueño la encontró pronto. Su conciencia se desvaneció. Sin embargo, su simple petición sería rechazada sin piedad. Un sonido débil pero estridente perduró en sus oídos. Era el inconfundible timbre de un teléfono. Para su disgusto, abrió los ojos por costumbre. El teléfono estaba situado en el vestíbulo de la primera planta. Contestar significaba recorrer un pasillo de 10 metros y bajar un tramo de escaleras. Ok, esto me hace pensar que esta obra se sitúa por 2000... Inicios de los 2000 quizá. No veo mucha tecnología, veo como una guitarra, veo... Sí, estos son audífonos ya más modernos, quizá un 2011, 2010... No sé, es que teléfonos tan viejitos. No tienen un teléfono normal, un smartphone. Veamos. En su estado de falta de sueño, esa distancia le parecía entre increíblemente lejana y astronómicamente lejana. A ver, obvio. Me daría una pereza gigantesca levantarme y tener que caminar todo un pasillo gigante apenas me acabo de despertar. El teléfono seguía sonando incesantemente. Sabía que la persona que llamaba acabaría desistiendo si lo ignoraba, pero prefirió luchar contra el impulso. Alice. Pensó que su compañera de piso lo haría, pero pronto tuvo que abandonar toda esperanza. Ok, vive con alguien entonces. Se dio cuenta de que ella no tenía el día libre y que probablemente estaba en clase en su prestigiosa Academia de la Colina. Ok. La persona que llamaba se mostró increíblemente persistente. Esa persistencia hizo que el volumen del timbre pareciera aún más alto. Pobre. No le quedó más remedio que levantarse, ponerse una camiseta y salir de la habitación. ¿De acuerdo? Ay, ojalá aquí. Con los... ¿Cuántos grados ahora? Bueno, hace 26 grados actualmente, pero ya me gustaría que hicieran más o menos unos... No sé, 11. Tengo mucho calor. Y bueno, a lo largo de estos gameplays creo que se notará más y más. Se frotó las manos para calentarse los dedos entumecidos. El sistema de calefacción de la mansión era inadecuado, por no decir mucho.
lo que significaba que el invierno era el peor de los invitados no deseados. Bueno, dámelo a mí, por favor. Dámelo a mí. Nunca mejor dicho, en una mañana tan triste como aquella, en la que no hacía falta usar un termómetro para saber cuánto frío hacía. La mansión estaba situada en las montañas y rodeado en un denso bosque. El invierno siempre llegaba primero aquí, antes de desplazarse a las ciudades cercanas. El timbre robótico del teléfono reverberó por todo el largo pasillo. Los muebles de la mansión estaban tan perfectamente cuidados que el lugar parecía inhabitado. Parecía más solitaria que espléndida. Junto con la lúgubre mañana podría haber pasado por una casa embrujada. ま、幽霊屋敷そのものだけど、だいたい2人で住むには広すぎるのよ、この家は。Contó más de 30 sonidos desde que había comenzado a timbrar. La persona que llamaba tenía mucho tiempo libre o conocía bien las circunstancias de la casa. Tuvo la fuerte corazonada de que era lo segundo. O tal vez ambas cosas. La ventana de arriba daba un cielo sombrío. Se apresuró a descolgar el teléfono en el acto lo antes posible, aunque tenía la sensación de que su feliz mañana podría llegar a su fin en el momento en el que lo hiciera. Fue en este punto donde comenzaron una serie de incidentes. Perdón por la falta de romanticismo en este relato. No, creo que es bastante romántico en el sentido literario de la palabra, la escritura de este señor. Las cosas como son. No hay que fijarse mucho y ser muy inteligente para no darse cuenta de la prosa y el romanticismo que tienen los cuentos, todas las historias de Kinoko Nasu. Ya sea objetivamente cierto o una mera suposición, siempre es a partir de comienzos sombríos y sin pretensiones que se ponen en marcha acontecimientos extraordinarios. Ok. Vale, es una intro, es un opening. Va a estar animado. Vale, no, es una cinemática, sin más. Vale, no, es el intro. Ok. Takashi Takeuchi, Kinoko Nasu. El planning, ok. Escenario Kinoko Nasu. Vale, no sé qué esperar, honestamente. Sin duda la novela de la que menos he oído hablar de la saga Fate, entre 1000 comillas, es Mahotsukai no Yoru. Pero tengo que decir que cada vez que veo algo de la visual novel, o incluso cuando vi el tráiler de la película, porque sí, esto va a tener una película, de hecho va a tener 2, me llama bastante la atención, sobre todo por el apartado visual y el hecho de que el diseño de los personajes sea diferente. Más que nada porque el diseñador de personajes, que es Takeuchi, no está presente aquí, sino simplemente, como ven aquí en los créditos, solamente en el planning. Así que tenemos a otro diseñador de personajes que, si me permiten, no me disgusta, pero me gusta un poquito menos que Takeuchi. Pero hey, está bien, a mí me gusta. Aunque aquí se aprecia bastante la preciosidad de los fondos y la variedad que vamos a tener durante toda la novela. Y la preciosa banda sonora también. Hay que decir que por ejemplo, Fate Stay Night tiene una banda sonora en la visual novel bastante preciosa. Las cosas como son. Pero hey, me alegra tener una intro a los... No sé cuánto llevo de grabación. 20 minutos, 10, no sé cuánto llevo. Pero me alegra tener una intro a tan poco de empezar el juego y no a las 4 horas, que creo que Tsukihime tiene un opening a las 4 horas. Es cierto que es porque es mucho más largo. Esta visual novel, si no me falla la memoria, creo que son como 20 horas o 24 horas. No sé si con mi comentario será mucho más larga o lo que sea, pero hey,
intentaré no extenderme más de lo necesario. Ok, muy bonita esta ilustración. ¿Va a salir el título? Ahí está. Witch on the Holy Night. Mahotsukai no Yoru. Bien. Buena intro, pensé que iba a ser una intro, mejor dicho, un opening propiamente dicho, animado por Ufotable o por algún estudio de animación, pero veo que no. La lluvia había amainado un poco cuando llegó a la puerta de la escuela. La luz del sol parecía jugar al escondite detrás de las nubes a lo lejos. Parecía que el cielo estaría despejado a primera hora de la tarde. El clima reflejaba su suerte. Además de verse obligada a salir de casa a una hora tan temprana, tuvo que sufrir una lluvia invernal. Tengo un mal presentimiento. Este aumentó cuando atravesó la entrada y se dirigió al interior. A ver cuál es ese mal presentimiento. No encontró a ningún otro estudiante por el camino. Tampoco vio a nadie participando en las actividades del club. En el escritorio de recepción en la sala de profesores tan solo se leía cerrado. La escuela había dado el día libre a todo el alumnado, excepto a los convocados explícitamente, como ella. Un hecho que la irritaba cada vez más a medida que pasaban los minutos. Abrió la puerta de la sala de profesores y se dirigió al escritorio que ya había visitado varias veces. El hombre que la atendía llevaba una camisa y un traje sencillos, pero bien planchados. Unas gafas de armazón fino adornaban su rostro, mismo que desprendía un aire amable y astuto a la vez. La imagen apacible de este hombre de unos 20 años chocaba con el cigarrillo que fumaba. No parecía haberse fijado aún en ella. Cerró la puerta. Sin mostrar respuesta al repentino sonido, el profe Yamashiro alzó la mirada. Ok, pensé que no iba a tener sprite. Pensé que iba a ser una descripción simplemente de un personaje NPC. Pero veo que sí, tiene sprite. Y está bastante bien. No sé si puedo quitar de alguna forma el texto para ver las imágenes. Porque sí que es cierto que en estas visual novels son de las que cubren toda la pantalla con el texto. Entonces no sé si habrá alguna forma. A ver, ajustes. ¿Puedo bajarle un poquito? No, voy a subirle un poquito, de hecho. Ya que no doblo como tal las voces. Vale, un poco más rápido. De hecho, aquí se puede cambiar. Para que vean, una visual novel en español es súper extraño. Así que muchísimas gracias al equipo de traducción. Porque se lucieron. ¡Te luciste, maestro! ¡Te luciste! No sé cómo es. Vale, pues ya lo averiguaré, gente. Ya lo averiguaré. Habiéndose graduado él mismo en este instituto, el profe Yamashiro no era mucho mayor que el resto de los alumnos. Por eso, los alumnos lo preferían a los demás profesores. Siempre tenía algo interesante de lo que hablar y mantenía conversaciones informales. De hecho, parecía más un alumno mayor que un profesor, pero ella, por desgracia, no compartía el cariño que le tenían sus compañeros. ¡Oh! Ok. ¿Bastos para guardar? Ok, esto para reproducir. Vale, pero no veo nada para esconder el texto. Vale. Ella era de la opinión de que los profesores deberían parecer más austeros. Como un puño de hierro que inspirara amor y odio a partes iguales, no un compañero con el que bromear y entablar amistad. A ver, yo prefiero profesores así que profesores que me echen la bronca cada 2x3. Pero bueno, Aoko, lo que tú quieras. Era natural que su trato con él fuera forzado y antipático. No es que ella nunca hubiera estado dispuesta a entablar conversaciones amistosas.
今日もご機嫌斜めみたいだね。 Parece que 君は。 tendremos a una protagonista con un humor de perros. それは先生の気のせいです。今日だけ特別という話ではありませんから。 Vaya que sí. La respuesta prosaica se ajustaba perfectamente al disgusto que mostraba su rostro. Su mal humor por haber tenido que madrugar y el cansancio de haberse quedado despierta hasta tarde debían de haberla puesto de mal humor. そうならいいんだけどね。彼にはそう辛く当たらないでくれよ。僕らじゃ正直 Con どう el 扱っていいかわからないところもあるし。 invitado, ¿eh? 先生、その件ですけど、私まだ詳しい話を聞かされていないのですが。 No, sí, yo tampoco. Cuando el profe Yamashiro se encontró con sus penetrantes ojos, comprendió por fin la razón de su tono y apagó lentamente su cigarrillo. ¿Estaba fumando dentro 電話じゃあなん de て la 聞いたの？ escuela? ¿Eso es legal siquiera en Japón? ¿O es legal en este mundo? No, pero este mundo es Japón. 転入生の紹介をするとだけです。理由も脈絡もない説明でした。 El profe Yamashiro levantó una ceja, impresionado por la brevedad de su respuesta. Se dio cuenta de que estaba enfadada, no porque le hubieran pedido venir en su día libre, sino porque no le habían dicho por qué estaba aquí. El profe Yamashiro rió con simpatía. 先生、これが笑い話ならそろそろ帰っていいでしょうか。いや、ごめんごめん。謝るよ。冗談じゃなくて真面目な話なんだ。ちょっと君の手を借りたくてね。 Pues deberían haberle dicho el motivo, ¿no? 本当に。 ¿Puedes venir, porfa? 転入生の問題で Y no le dicen nada. うん。訳ありというか難しいというか。彼、宗十郎くんと言うんだけど、ちょっと Soujuro. いろいろとずれていてね。 Soujuro. 僕らが案内してあげるより同世代の君の方が適任だと思ったんだ。 Ok. Ella le lanzó una mirada de pocos amigos. Era una negligencia por su parte imponerle tareas al docentes, pero se preguntaba en qué era peculiar exactamente ese alumno transferido. Tal vez se refería a que tenía problemas de comportamiento o era problemático. Pero peculiar, no tenía ni idea de lo que significaba. ずれてるなんてそう使わない表現だけど。 Tenía sus dudas, pero las dejó de lado por el momento. No era el momento de distraerse con más preocupaciones. El hecho era que esta conversación era todo lo peculiar que podía soportar y necesitaba más información. Ya empezaba a fantasear con la idea de decir que no y acurrucarse en la cama caliente de su casa. 一つ質問があります。何？あ、学年は君と同じ2年生だよ。性格は落ち着きがあって人の話をよく聞くタイプ。裏を返せば覇気がないとも取れるけど、それならそれで付き合いやすいだろ。 Bueno, con esta chica no lo sé. 青崎くんとはクラスは違うけど、きっと仲良くな。そういったことは本人から直接聞きますし、そうではなく、なぜ私なんでしょうか。 Capaz porque tiene que ver algo con magia y ella sabe magia. Aunque no me queda claro si la persona del inicio era justamente ella u otra persona. Así que bueno, no sé. No sé por qué en una escuela normal llamarían a este personaje simplemente por... Oh, ¿sabes magia? ¿Puedes ayudarle ya que él también sabe magia? No sé. Ideas mías. Aunque su tono seguía siendo severo, estaba claro que estaba dispuesta a cooperar. Había decidido dejar a un lado sus sentimientos de insatisfacción y centrarse en la tarea que tenía entre manos. Forzarse a actuar con empatía a pesar de su naturaleza ensimismada era algo a lo que estaba acostumbrada. Paradójicamente, esta fuerza de voluntad era también la razón por la que los profesores confiaban tanto en ella. Hasta cierto punto. A veces, esa fuerza rompía las expectativas y en esas ocasiones no les quedaba más remedio que tratarlo como un desastre natural y soportarlo hasta que pasara. Así era como el profe Yamashiro había llegado a tratar con ella durante el último año. もう一度だけ聞きます、山城先生。それで、なぜ私なんでしょうか。 Presionado por una pregunta sin respuesta clara de sí o no, respondió. それはね。別に
青崎くんが先生方に敬遠されているのと同じぐらい信頼されていて、学校のためなら教師も生徒も一緒くたに切って捨てる鉄の生徒会長だからじゃないよ。Capaz es lo que dije antes. Maybe. それ以外にこんな呼びつけを受ける理由はないと思いますけど。 Sus ojos no ocultaron su incredulidad mientras lo miraba. Una fuerza muy superior a la de una chica normal de 17 años, unida a la belleza juvenil de una. Ok, tiene 17 años, entonces está por... Si tiene 17, está en cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Los de la TAM, la verdad es que no recuerdo exactamente los grados de cada país de la TAM, pero no sé, en preparatoria supongo. Pero no lo sé, no me hagan mucho caso porque no manejo muy bien las escuelas de la TAM. Hace mucho no estoy allá. El profe Yamashiro dejó escapar una sonrisa genuina, admirando el milagroso equilibrio de cualidades. いや、責務だけでいいなら僕がやってるさ。この人選に関しちゃ教師や生徒会長といった役職も関係ないよ。なんていうか、こんな頼みを損得抜きで聞いてくれるのは君だけだと思ってね。En pocas palabras, sabía que ella no diría que no. 山城先生。 Vaya, se están aprovechando, entre comillas, de su nobleza. うわ、怖っ。もう睨まない睨まない。言ったろ、僕にはともかく彼には笑顔でって。とまあ納得してくれたならすぐに移動しよう。もう随分待たせてしまっているからね。 De momento el parche muy bien, me gusta mucho la fuente elegida y me gusta mucho cómo está escrito como tal toda esta parte. O sea, muy bien traducido, no he encontrado ningún error de ortografía ni una frase mal estructurada, de momento bastante correcto. Y es de admirar, la verdad, porque la mayoría de estas novelas tienen una traducción bastante extraña, si me permiten decirlo, sobre todo la de Fate. それと雨の中ご苦労様。帰りはもちろん車で送るよ。 Bueno, sobre todo traducciones que se quedan muy atrás, ¿no? Porque la de Fate es de hace, wow, la tela de años. No sé si tendrá ya 15 años o 10 años, es bastante viejita. El profe Yamashiro se levantó con elegancia. No hace falta, gracias, contestó, antes de darse la vuelta y salir de la sala de profesores. Llevaba cerca de una hora esperando. Mientras lo hacía, la fuerte lluvia se apaciguó hasta convertirse en una llovizna. Su mente divagaba mientras escuchaba el sonido de las gotas de lluvia. La sala estaba llena de mesas rectangulares ordenadas. Era el único allí. Había pasado bastante tiempo desde que lo trajeron a la sala y le pidieron que esperara. Incluso el estudiante que mejor se hubiera comportado habría estado descontento o ansioso con la situación, pero el chico se quedó en su sitio, cual espantapájaros. Estaba helado hasta los huesos. Era finales de noviembre y la baja temperatura de la mañana había marcado el comienzo del invierno. No me importa, soy team frío a pesar de eso, o sea... Congélame, ambiente, no me importa si me pones en un cubo de hielo, pero quítame este calor. Es horrible. En el sitio no se sentía más caliente. Amén. No habían encendido la calefacción. Amén. O no había visto al profesor decirle que lo encendiera. Amén. O no había visto uno en su vida. Amén. Respiró suavemente sobre sus dedos helados mientras observaba sin rumbo los alrededores. Al parecer, aquel lúgubre lugar era una sala de reuniones. Puede que los demás estudiantes lo consideraran un lugar maravilloso para reunirse, pero para él era monótono y demasiado espacioso. Era un lugar sin vida que le recordaba a una cueva árida. Atrapado en esta fría habitación sin absolutamente nada que hacer, su mente se volvió hacia lo que querían discutir. Ok. No dicen nada. Incapaz de encontrar una respuesta sólida, volvió a centrar su atención en el sonido de la lluvia.
La lluvia apenas se parecía a la que acaecía en las montañas. Sin embargo, aún podía reconocerla a duras penas. Su olor y su sonido eran más ásperos, pero al fin y al cabo la lluvia seguía siendo lluvia. Así que incluso en este mundo, por extraño que fuera, podía tener algo en común con las montañas. Ese detalle trivial le animó un poco. Ok, creo que entiendo. Vale, vale. ¿Soy tonta? No. Lo siguiente. Creo que lo llevo haciendo todo el gameplay de apartar el mouse fuera de la pantalla. Y ahí es como se quita. Es súper sencillo y no me había dado cuenta. Dios mío. Ok. Eso sí que es absurdo. U otro nivel de absurdo. No sé ni cómo. No sé ni cómo explicarlo. Pero él. Naturalmente prefería el clima soleado, pero la lluvia le gustaba a su manera. La niebla de la lluvia había impregnado el aroma de la tierra y le recordaba su hogar. En momentos así era capaz de adormecer la ansiedad que le producía la ciudad. Pero entonces soltó un suspiro desalentado. ¡Qué patético! Joder. Ya llevaba aquí 2 semanas y pensar en su ciudad natal aún le entristecía. Quizás sintiendo que estaba siendo injusto con su nueva vida, se recompuso y continuó esperando pacientemente. Como si le apasionaran las distracciones, su atención volvió a centrarse en el sonido de la lluvia. Esperar así no parecía resultarle especialmente duro. Soportó en silencio el frío entumecedor y la hora a solas con respiraciones tranquilas y profundas. Como reza el refrán, lo bueno se hace esperar. Punto fuerte suyo o no, eran asombrosamente paciente. Sin duda le estaba ayudando en ese momento. Me encantan estos efectos. Me gustan mucho. Ahí está nuestra prota. Ella, en cambio, estaba lívida. Le habían explicado el perfil del estudiante transferido de camino a la sala de reuniones. Le habían dicho que había vivido toda su vida en las montañas sin electricidad. Ok. O sea, va a tener que lidiar con un chico de campo, entiendo. Puede ser una dinámica interesante, sin duda. Eso significaba que más de la mitad de la sociedad civilizada era un misterio para él. ¿Te parece? Tenía todo el derecho a enfadarse. Bueno, pero pobrecito, hay que ayudarlo. A que entre en la sociedad. Y a que entre en la mafia de la ciudad. Al parecer, su aldea había permanecido aislada en las montañas durante muchos años. El contacto con las aldeas de las estribaciones de las montañas solo se producía una vez al mes, más o menos, algo incomprensible en el Japón moderno. Aunque las autopistas y el ferrocarril de Japón, los antiguos ferrocarriles nacionales, se extendían ahora por todo el país como las arterias, no era del todo imposible que existieran aldeas de montaña como la suya. Pero no podía imaginar cómo pensaría o viviría alguien nacido en tales circunstancias. Que me parece curioso que de momento no conocemos la cara de la protagonista. O sea, no nos la han mostrado de momento. Curioso. なかったそうだよ。こっちに暮らすようになってまず驚いたのが電話だそうだし、電話って便利ですねなんて真顔で言われてね、そういえばそうだなぁと再確認させられたぐらいだよ。Bueno, sí que son útiles, sí. Para alguien de campo, cualquier mínimo aspecto de tecnología será wow, será como si le mostraras a alguien de hace 500 años un mechero. Ella le lanzó una mirada de reojo mientras él se reía. Parecía que la ingenuidad del chico de campo había animado un poco al profe Yamashiro. 駐在もいないってことか。うちも実家は山奥ですから電気が通っていないのはありえないとは言いませんけど、そいつ学校も知らないんですか？
うん。どんなものかは知っていたそうだけど、実際来るのは今日が初めてらしい。それで緊張していたのかな。あまり会話も弾まなかった。ああいうのも野生児っていうのかな。狼に育てられた狼少年みたいな。いや、探検隊の話だね。No estoy captando esa referencia. Bastante graciosillo, el profe, todo hay que decir. Ojalá hubiera tenido un profesor parecido a esto. 怖いな、青崎くん。冗談だって。そう睨まないでくれ。大丈夫。話してみた感じ、おとなしい子だったから。なんていうか、言葉の通じない小動物みたいな感じ。¿Y cuál es el idioma humano? Tecnología, luz, teléfonos, internet. 山城先生、その例え気休めになってませんから。 Vaya. Mientras daba su contundente respuesta, intentó simular en su mente cómo sería la vida sin electricidad, pero solo pensarlo hizo que su agrio humor fuera de mal en peor. Vale, lo único que veo en la traducción, y no creo que sea culpa de ellos para nada, es que las letras se separan de una forma muy extraña. No siempre, en poquitas ocasiones. Tipo, como sería la vida sin electricidad. No es que sea un error de traducción y tal, sino que es más de tipeo. Pero no creo que hayan logrado encontrar cómo hacerlo de una mejor forma o cómo arreglarlo y por eso se quedó así. Tampoco es que afecte mucho a la calidad de la lectura, así que bueno, lo dejo pasar. Y entre tú y ustedes, bueno, entre yo y ustedes, para que me entiendan, no afecta en nada, la verdad. Es una tontería mía, pero solo quería comentarlo. Al fin y al cabo, era un mundo que nunca había conocido. Entendía por qué los profesores se habían rendido. Ella también quería rendirse y volver a su cálida cama, pero su orgullo de buena para nada la tenía secuestrada. No solo los profesores creían que estaba a la altura, sino que ella también creía que podía hacerlo. No era tan frágil faltar a su palabra, por muy mal que se vieran las cosas después. Caminó por el pasillo con la lluvia repiqueteando de fondo. La sala de reuniones ya estaba a la vista. Con el ceño fruncido se arregló su larga melena esperando encontrarse con el desconocido. Sus elegantes pasos eran como los de un general seguro de sí mismo que va a la batalla. いや、青崎くん、君を信頼してる僕だけど、念のため確認しておくよ。なんていうか、優しくね。できれば笑顔とか作れないかな。Al menos dale una pequeña sonrisita. 作り笑いは苦手です。一応努力しているつもりですが。 Bueno, pero no seas tan borde con él, que capaz se va corriendo. ああ、そうなんだ。それはよかった。Yo no sé si suena muy aliviado con ese diálogo, pero bueno. いやー、ほんとよかった。青崎くんにも苦手なものってあったんだね。Los hombros del profe Yamashiro se desplamaron en cuanto llegaron a la sala de reuniones. Mientras ponía la mano en la puerta, sus ojos parecían decirle, «Sea amable, por favor», lo cual solo consiguió irritarla más. 分かってるわよ、愛想が悪いってのは。でも笑顔なんて意識して作るものじゃないんだし。 Bueno, poco a poco, Aosaki. 大体、そういうインスタントな人付き合いなら飛び丸の方が向いてるって。 Lanzó un suspiro por sus carencias sociales, pero luego se le ocurrió que el hecho de que le pidieran ir a la escuela en un día libre y sin dormir no era algo por lo que sonreír. También pensó que sería mejor que la persona responsable de este desastre asistiera a la primaria. Puede que no fuera culpa de él, pero tampoco era deber ni obligación de ella hacer el trabajo de los profesores por ellos. No realmente, pero bueno, están confiando en ti, así que está bien. Como mínimo, podrían haber usado el cerebro y organizado todo esto en un día normal de clases. Otra queja que quería expresar más tarde. A ver, sí, de hecho deberían ser los profesores quienes se encarguen de todo este asunto porque de hecho es su trabajo. Pero bueno, yo qué sé. いや、
というか敵。なんであろうと敵。悪いけど情状酌量以前に敵。 ¿Pero vas a ayudarle o no? 間が悪いのはお互い様っていうか、ほんとなんでよりにもよってこんな忙しい時に。 Su fuerte dolor de cabeza por la falta de sueño había aumentado su agresividad en un 10%. Sí, ya lo veo. Por muy inofensivo que fuera el tipo del otro lado de la puerta, cualquiera que perturbara su sueño era su enemigo. Y justo cuando estaba llegando al punto máximo de irritación, el profe Yamashiro abrió la puerta de la sala de reuniones. La sala se iba asomando a la vista. A ella no le importaban las formalidades, solo miró al frente y entró furiosa. Y se encontró cara a cara con un oponente de lo más inusual. Antes de continuar, veámoslo desde otra perspectiva, retrocediendo un poco en el tiempo. No tienes que hacer nada. Para algunos, estas palabras son un lujo impagable. Para otros, son una tortura insoportable. Para la chica proactiva, sin duda lo primero, aunque desconfiaría demasiado de los motivos de quien le hiciera semejante regalo como para aceptarlo. Para el chico pasivo, era definitivamente lo segundo, una amarga espina que le hacía añorar su hogar, aunque en ese preciso momento su mente seguía distraída con la espera de que su rostro revelara algún descontento. Mantenía una postura perfecta mientras miraba el cielo gris. Ya había esperado una hora entera, pero supuso que debían de tener sus razones para hacerlo esperar. Y mientras tuviera el sonido de la lluvia para tranquilizarse, él podía seguir esperando. でもそろそろ9時を過ぎるのか。どうなんだろう。 Es Yusuke Kobayashi, el seiyuu de este chico, ya lo sabía de antes, que es el seiyuu de Subaru Natsuki, el protagonista de Re:Zero, que es mi personaje favorito. Entonces, escucharlo honestamente va a ser una experiencia muy agradable porque es mi seiyuu favorito ever. Entonces, Mientras escuchaba llover, no perdía vagamente la noción del tiempo. Al tratarse de un día festivo, el edificio de la escuela estaba en completo silencio, excepto por el repiqueteo de la lluvia en la ventana. El ambiente era tan húmedo como el aire. Me encanta este plano, ¿no? Esta ilustración así en negro. Está muy bueno. Fue entonces cuando oyó el pesado ruido de los pasos que se acercaban. よかった。忘れられているかと思った。 Pues estaban discutiendo un poco de qué hacer contigo. Podía oír dos pares de pasos, uno más pesado perteneciente a un adulto. Respiró aliviado cuando la puerta se abrió. すまないね。随分とお待たせしちゃって。 A ver qué ocurre con esta querida Aosaki. La primera persona que vio fue un hombre con gafas y una sonrisa torpe. Es el profe Yamashiro, quien me trajo aquí. ってあれ里中先生いないんですか？ひどいなあ。話し相手になってあげてと言ったのに。 ¿Qué le pasa a los profesores en esta escuela? Son todos unos irresponsables. El profe Yamashiro se rascó la cabeza, cada vez más apenado. Y entonces, desde detrás de él, con una expresión tensa que dejaba claro que no quería estar allí, apareció una chica de pelo oscuro con una mirada decidida. Vaya. ¿Aquí se le verá la cara? Vaya, pues no. Tremendas ilustraciones, tengo que decir. Nivel muy alto. Soujiro tragó saliva. El sonido de la lluvia en la ventana se desvaneció en la nada. Fue entonces cuando lo supo. Así era como se sentía cuando el tiempo se detenía. ¿Enamorado? ¡Ah! Ahí está su carita. Ahí está. Parpadeó rápidamente varias veces, desconcertada. Cualquiera sabe por qué. El chico era todo lo que ella esperaba de un ingenuo campesino. Sin embargo, sintió algo que no podía entender. ¿Amor?
Esto no va de romance, ¿o sí? Sus ojos se abrieron ligeramente, estupefacta. La razón era obvia. Expresar en palabras lo que sentía era otro cantar, así que nunca sabremos exactamente lo que experimentó en ese momento. Amor, amor. Amor de persona de ciudad por un campesino. Admito que me gustan mucho ese tipo de historias. Fue entonces cuando se dio cuenta. Sintió que había sido tocado por las manos del destino. 紹介するよ。彼が転入生の静木宗十郎くん Shizuki Soujiro. で、こっちの彼女が静木くんの案内役。 Okay. Parece que me voy a aprender más los apellidos que los nombres. Entiendo que se llama Shizuki. Pero Soujiro, ya me he quedado con él. Y me quedé más con Aosaki. Entonces, pero bueno. No sé, soy más de quedarme con lo último de la frase. No sé por qué, no me lo preguntan. Pero soy más de eso. うちの生徒会長で休日を押して新しい仲間の案内役を買って出てくれた青崎青子くんだ。 Ah, vale, es... Aoko es su apellido. Aosaki es su nombre. A ver, lo voy a buscar. Y se los digo. Para quien no lo sepa. No sé si está escrito en sentido occidental o en sentido asiático. Japonés. Aosaki Aoko. Ahora me sale el personaje muerto. Aoko Aosaki. Aosaki Aoko. Vale, está escrito en sentido japonés. Entiendo. Ok. Vale. No entiendo la decisión de hacer eso, pero tampoco es una queja que vaya a ser constante en el gameplay. Su voz y el sonido de la lluvia parecían lejanos. Así fue su primer encuentro. Así fue su comienzo, para bien o para mal, como la efímera belleza de los fuegos artificiales. Me gusta mucho el ambiente y tal. O con la lluvia y la banda sonora. Me gusta bastante. Se creía comúnmente entre los estudiantes que Aoko siempre estaba de mal humor. Pero estas habladurías eran prejuicios en un 90%. ¿En un 90%? Ya que Aoko simplemente no tenía tiempo para estar irritada las 24 horas del día. La realidad era que simplemente no quería dar explicaciones todo el tiempo. Y por eso parecía enfadada por algo, obvio o no. Sin embargo, estos cotilleos la llevaron a ganarse el título de una de las 7 amenazas mortales de la escuela. Ok, ¿y cuáles son las otras 6? El 10% restante de los cotilleos daban el clavo. La misma Aoko tenía a menudo la sensación de que su tendencia a sentir animadversión hacia cosas inofensivas era parecida a la que podría experimentar un enfermo crónico de jaqueca. Hoy entraba dentro de ese 10%. Hoy su ira era pura, y su exhibición infantil y egoísta era propia de su edad. La sala de reuniones estaba débilmente iluminada, inundada por los colores de la lluvia. Para reducir los costes de electricidad, las normas de la escuela prohíben el uso de luces durante el día. Este era el escenario en el que se encontraban los tres. Su primera impresión fue que la calma de él le recordaba un campo de flores silvestres. A pesar de su perfecta postura, parecía apagado y frágil. Y aunque describirlo como manso sería ir demasiado lejos, como mínimo era pasivo. Incluso a través de su uniforme, pudo ver que era más delgado que la media. Llevaba el pelo oscuro despeinado y parecía un chico totalmente olvidable. Si tuviera que verlo desde un punto de vista más positivo, lo describiría más como un joven que como un niño. Era su actitud tranquila lo que le hacía parecer más maduro. ¿Esa era la causa de la reacción irracional de Aoko? Parecía sentirse como en casa en la sala de reuniones, y ella se quedó con la impresión de que eran ella y el profesor, y no este forastero, los invitados aquí. Es un diseño típico, pero me gusta.
Me gusta este pelito que sobresale. Me gusta sobre todo la paleta de colores que tiene. No sé, siento que ese color apagado en su cabello y en los ojos le da como vibra. No sé, le da algo, no sé cómo explicarlo. También tiene como unas vendas, ¿no? Tiene unas vendas abajo. Tiene unas venditas abajo. No sé cómo definirlas, pero sí, le dan cierta... Bueno, le dan cierta atención al personaje. Me gusta. Y sobre Ozaki, el diseño ya lo había visto. Un poquito diferente, déjenme decirles. Pero basándome solo en esta visual novel, pues me gusta. Es bastante típica, creo yo, pero me gusta bastante los mechones que tiene ahí. O sea, que son como dos mechoncitos que caen y se ven como si fueran orejitas de gato. Sí, de hecho, parecen orejas de gato si las miras desde cierta forma. No sé, me gusta. Y bueno, en general que la paleta de colores del artista Tuche, me gusta un montón. Y bueno, tiene los ojos azules. Me gusta. Sintió que se acumulaba en su interior un agravio no reconocible, casi como si se cuestionara su derecho a estar aquí. Aoko sintió que le levantaba sus defensas naturales. 信じられない。私、今わけもなく怒ってない。 Odiaba no entender las cosas, sus propias emociones en particular. Le dolía menos de lo que cabría imaginar en una perfeccionista como ella, pero aún así le molestaba como si tuviera una espina clavada. いやーほら青崎くん挨拶してあげなくちゃ。 El intento del profe Yamashiro de aliviar la tensión fue igualmente irritante. 挨拶。 Después de lanzar una mirada desagradable en dirección del profesor, Aoko se volvió hacia el chico. Desde la perspectiva de un extraño, podría haber parecido una mirada retadora. Y en ese instante, la culminación de su estado emocional se precipitó hacia el inocente chico y lo atravesó. Ok. いや待たせたねしずきくん。 Al oír su nombre, Soujiro volvió en sí. Su mirada atónita se apaciguó. Respiró hondo para despejarse. Atribuyéndolo a los nervios, el profe Yamashiro esbozó una sonrisa y se volvió hacia la chica que estaba a su lado. 紹介するよ。彼が転入生のしずき宗十郎くん。 Esto es lo que me gusta, que está como la perspectiva de Soujiro mirando a Ozaki y está desenfocado. O sea, hay mucha atención en el detalle en cada escena, en cada momento importante. Incluso cuando no es importante, simplemente es para representar el punto de vista de Soujiro. No sé, me gusta un montón. Hay demasiado trabajo en esta visual novel, más trabajo que cualquier otra, porque sí que es cierto que no es solo, bueno, dibújame estos fondos, dibújame estos sprites, sino bueno, en esta escena en específico, hazme esto, en la siguiente, hazme esto, como si fuera una... ¿Cómo decirlo para que me entiendan? Una película, ¿no? Hay que trabajarla bastante, hay que trabajarla mucho más para dar este resultado tan impactante a la vista. Es lo que pienso que da el juego. でこっちの彼女がしずきくんの案内役。うちの生徒会長で休日を押して新しい仲間の案内役を買って出てくれた青崎青子くんだ。 Aosaki Aoko-kun. Ujú. Tras ser presentada por el profe Yamashiro, la chica dio un paso adelante. Sus ojos eran despiadados. Su mirada, una amenaza tácita de pisotear violentamente a su oponente. Soujiro, por su parte, se les arregló para mantener la compostura a pesar de la conmoción que le causó lo agresiva que ella parecía. Nunca la habían saludado así, pero supuso, erróneamente, que así era como se trataba a la gente en la ciudad. ¡No, Soujiro! ¡Corre! El intercambio debe haber parecido bastante dramático para un espectador. Una chica dispuesta a pelear
Un chico de campo serio desesperado por entender. Era un limbo asesino, especialmente para cualquiera que estuviera ahí con ellos. Como el profe Yamashiro, por ejemplo. Aunque había pensado que había tomado la decisión correcta al elegir a una estudiante de honor para que le ayudara. Ella estaba de un inexplicable mal humor y la tensión en el aire era palpable. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de su fracaso. Ahí el rojo es la agresividad de Aosaki, es como una gana de reventar al que se le ponga enfrente. Se dio cuenta demasiado tarde. Un movimiento en falso y esta chica, para quien ningún problema era demasiado grande, se convertiría en una tormenta que sacudiría los cimientos de la escuela. Al igual que la todopoderosa carta del comodín podía traer la fortuna o el desastre. El único profesor que había estado presente en ese momento acabaría cargando con la culpa del escándalo que se produjo. いけてる。二人とも気は合うようだね。¿Sí? ¿Tú crees? それじゃあ僕はこの辺でいいかな。 Eso es mala idea. El profe Yamashiro rió nerviosamente mientras se acercaba sigilosamente a la puerta. 僕は職員室にいるから終わったら来るように。いいかい、青崎くん。なんていうか生徒会長としての度量の広さをこの際僕に信じさせてほしいかな。 La mirada de por favor, cállate, no me hables y desaparece es... Bueno, canta a la vista. Vale. El profe Yamashiro se marchó, dejando a los dos viéndose a los ojos, con solo un par de ojos lanzando una mirada fulminante. Todo lo que quedaba en la habitación era un chico ingenuo y una chica con los brazos cruzados. Los dos se quedaron en silencio. Parecían jugadores de shogi sufriendo por sus primeros movimientos, aunque en última instancia solo Aoko había considerado la escena con tanto cuidado. Decidió dejar de lado su irritación por el momento. Sin ninguna razón para sentir repulsión por él en primer lugar, suspiró profundamente y se enfrentó a Soujiro. まあいいわ。山城先生がヒルアンドンなのは今に始まったことじゃないし。 Bueno, por lo menos no le va a gritar. それで、あなた名前は？ Su tono no era sino de reproche, aunque él no había hecho nada para ofenderla. ¡Pobrecito! Pero el chico no se dio cuenta. Incapaz él mismo de tal malicia. Es que miren su cara, no está pensando en nada, no está pensando en nada. Es como... Sus pensamientos son puro miau miau. Y ya está. Miau 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 miau. Y ya está. ああ、静木宗十郎かな。君は青崎さんだったね。 Ajá. Por la razón que fuera, parecía feliz en su respuesta. さんはいいわ。柄じゃないから。 Le molesta todo a esta chica, no puede ser. Le molesta cualquier cosa. Ay, Dios. Esta relación va a estar complicada. こっちは静木くんでいい？いいって何が？だから呼び方。くんづけでいいかって聞いてるの。 Cada palabra que dice el chico es como... Su cara dice, Dios, cállate. 何よ。おかしなこと言った？私。いや、すごく。 El chico contestó inmediatamente como si fuera una respuesta natural. Pero rápidamente se arrepintió. いや、いいんだ。ごく一般的なんだろう。 No, Soujiro, no lo es. 静木くんで頼む。君は青崎でいいんだよな。 Vale. よろしく。 Tras su contundente respuesta, se apartó rápidamente de él. Aunque no le entusiasmaba por la tarea que tenía entre manos, se le habían confiado y su política personal era llevarla a cabo hasta el final. 悪いけど、優しくしてあげる気はないから。 No te ha tirado ningún cumplido, Aosaki, ninguno. 時間も惜しいし、手早く行くわよ。それは助かる。やっぱり時間は大切だ。 No, Soujiro, huye de ella, huye, corre. Una vez más, el rencor de Aoko pasó desapercibido por él. O creo que simplemente lo está tomando como lo más normal del mundo y es como... Ah, bueno, aquí se tratan acá, ni modo, voy a estar en la onda. Y ya está. Y le molesta, que no se moleste, quiere que se moleste.
Los humanos tienden a ser demasiado conscientes de ser ignorados, sea cual sea la forma que tome. Pero a pesar de estar enfadada por no haber aceptado ninguno de sus golpes, Aoko hizo todo lo posible para actuar con profesionalidad y dirigió a su invitado hacia el pasillo. En este no daba la luz del sol, ni tampoco había señales de vida. Aquello parecía más una prisión que la cueva que era la sala de reuniones. Cuando Aoko se dio cuenta de que el pasillo coincidía con su estado de ánimo, volvió a suspirar. まず聞いておくけど、山城先生から聞いたことは理解してる？ ¿Por qué está tan enojada? ああ、学校の仕組みについては分かった。この建物全部に同い年の人間がいるなんてちょっと想像できないけど。 Vale, imagino que en su escuela de campo juntaban a un montón de chicos de la misma edad y de otras edades, de hecho. No solo de gente que tenía 17, 18 años por ese rango, sino personas mucho más menores, porque, bueno, normalmente en los campos solamente hay una escuela, o de plano no hay ninguna, así que no es extraño que haya un montón de personas con edades súper diferentes que no cuadran ni siquiera en la misma clase. そう、よかったわね。 Aoko se frotó la frente. Este chico Soujiro no tenía ni idea de lo que le esperaba. Al parecer, todo lo que había oído sobre la escuela era que trataba de un lugar donde mucha gente se reunía para estudiar. Los profesores de la preparatoria impartían a los alumnos sus conocimientos en diversos campos de estudio, al tiempo que fomentaban la disciplina y la creatividad. Pero Aoko nunca imaginó que tendría que explicar a alguien el concepto mismo de escuela. Sí, los fundamentos eran importantes, pero esto era absurdo. Tenía serias dudas de que pudiera siquiera con las clases, pero el profe Yamashiro insistía en que las cosas se arreglarían de algún modo. Después de todo, Soujiro había conseguido aprobar el examen de transferencia por poco, eso sí. ま、私には関係ないけど。 Esa cara de indiferencia se puede usar como... ¡Ah! La iba a usar como miniatura, terrible. Ni modo, la tendré que buscar en algún lado. Parece que no puedo hacer miniaturas. Aoko refunfuñó en su mente mientras caminaba por el pasillo. Se consoló con el hecho de que hoy sería el único día que pasaría con ese chico ajeno a los tiempos actuales. ¡Ay, confía, Osaki, confía! O al menos intentaría que siguiera siendo así. Aozaki, Preguntó, con calma, tratando de llamar su atención. 何？こっちも一つ聞いていいかな。だから何？俺の気のせいだと思うんだが、君はまるで ¡No, 何かを睨 Soujiro, んで no いるように見える。 preguntes eso! ¡Se va a picar! やはり今朝は悪いものでも。 ¡No! ¿Qué estás diciendo? Su mirada revelaba una seria preocupación, como si le preguntara si se había acordado de desayunar. ¡Ah! Fue como otro martillazo en la cabeza. Era cierto que Aoko había estado mirando de mala gana a Soujiro todo el tiempo. Lo estaba matando con la mirada, de hecho. No solo a él, sino al universo. Incluso sus mejores días solía decir su compañera de piso. 青子の視線は普通の人には厳しいわ。 Vaya, もう少し多くのことに寛大になるべきね。 si te lo dice la persona con la que vives, yo creo que deberías tomar el consejo a Osaki. Le habían advertido de que sus emociones quedaban tan al desnudo en su rostro que la gente la trataba como un barril de pólvora. ¿Cuán ingenuo podía ser el chico para no darse cuenta de esto? 私をバカにしてるってわけじゃなさそうよね、この場合。 Claro que no. Ni siquiera el chico se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Incluso a ella le pareció poco convincente su propio intento de tranquilizarse. Aoko empezó a darse cuenta, demasiado tarde, de que, comparado con ella, este relajado estudiante transferido bien podría haber venido de otro planeta. いいわ、言葉にしないとわからないようだから言うけど、まるでじゃなくてズバリそうなの。 Mira, por si eres tontito, yo te lo explico. あなたの気のせいじゃなくて、私は視線で遠回しに感情を表現してたの。
いちいち声に出すのも会話にするのも面倒だから。 En respuesta a sus palabras, el marciano dio un aplauso. なるほど。どうしてそうしたいのかはわからないが、確かにそっちの方が手っ取り早い意思表現だ。 Sojiro aceptó sus razonamientos sin rechistar, aunque seguía sin saber qué tipo de emociones intentaba expresar. Era como si oyera las palabras pero no entendiera el significado. Las ideas que deberían estar conectadas estaban separadas en bloques. 確かにずれてるわこいつ。 Las palabras del profe Yamashiro ahora tenían sentido para ella. Lo extraño de este chico iba mucho más allá de la ingenuidad. Puede que fuera un extraño en tierra extraña, pero lo civilizado era perdonarle cierta confusión producida por el desfase. じゃとりあえずあなたの教室に行くから。 Ok, creo que llevo exactamente 1 hora y 12 de grabación, si no estoy mal. Así que creo que lo voy a dejar por aquí como primer gameplay. Así que, bueno, no sé si quieren que sean más largos o se me ocurre que sean más cortos o un poquito más largos. Bueno, ya lo pensaré, lo que sea mejor. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente. Bye bye.